¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque Él en su gran amor no nos suelta, no nos deja ir. Somos más que vencedores y por su amor Él nos sostiene y Él cuida de nosotros. Vamos a venir con esa confianza y con ese gozo que nos da el saber que Él nos ama y de que somos más que vencedores en Él, para orar y para bendecirlo a Él en oración y para poner también en sus manos cualquier motivo de necesidad que puedas tener tú en tu propia vida. Ora junto a mí en este momento. Señor Jesucristo, te damos gracias a ti porque nos has hecho más que vencedores. Gracias porque tu victoria también alcanza para nosotros. No solo nos gozamos en tus victorias, Señor, sino además también tu victoria nos hace a nosotros también victoriosos. Nos hace más que vencedores ante la adversidad y ante cualquier clase de situación que sea adversa en nuestras vidas. Tu amor es inagotable.
Tu amor es infinito, tu amor prevalece y tu amor también nos sostiene. Gracias por ser nuestro amado Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y también, Señor Jesucristo, queremos entregar en tus manos cualquier motivo o necesidad de oración personal que podamos tener. También dedicamos a ti este tiempo devocional pidiendo tu dirección para que nos hables a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesucristo, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda el consejo que te damos siempre. Cuando tú vengas a la Biblia para estudiarla, toma tus apuntes sobre alguna observación que tengas del texto bíblico, sobre alguna aplicación o algún comentario que tú quieras añadir allí a algo de lo que el Señor esté mostrándote a través de su palabra. El tema en esta ocasión es sobre esto. ¿Qué diría Pablo de ti? ¿Qué escribiría el apóstol Pablo acerca de ti? Claro, obviamente sabemos que eso no es posible en el sentido de que Pablo murió hace más de 2000 años y en ese sentido no tenemos básicamente un hecho que pudiera ser realmente histórico para decir que nosotros sabemos qué diría de nosotros. Pero fíjate, a la luz de lo que él escribió sobre otros creyentes, sí nos podemos preguntar nosotros en nuestros tiempos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo escribiría de nosotros? En el caso hipotético, por supuesto, de que nosotros hubiésemos vivido en la época o en los días del apóstol Pablo y de que hubiésemos estado cerca o de que él nos hubiese conocido. Veamos lo que dice la Biblia directamente en Romanos capítulo número 16, versículos del 1 en adelante. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan en la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué diría el apóstol Pablo acerca de ti? ¿Qué escribiría el apóstol Pablo acerca de ti? Usemos un poco la imaginación y supongamos que el apóstol Pablo te conoce a ti y supongamos que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta ya y ha escrito básicamente ya el final. Este capítulo, el 16, es el último de toda esta carta y básicamente en ella, ya dejando un poco de lado todos los temas teológicos, se revelan básicamente algunos detalles más personales acerca de las personas a quienes el apóstol Pablo conocía y de quienes él comenta ciertas cosas. Pero ¿te has preguntado qué diría el apóstol Pablo de ti? Bueno, esa es una pregunta que, como ya dije, bueno, es básicamente una pregunta hipotética, pero podríamos nosotros trasladarnos a nuestros tiempos y decir, bueno, ¿qué diría o qué escribiría el líder de mi iglesia acerca de mí? ¿Qué escribiría el pastor de mi iglesia acerca de mí? ¿Qué diría el pastor de mi iglesia acerca de mí? ¿Qué diría ese líder espiritual o esa guía espiritual que Dios puso en mi camino? ¿Qué diría acerca de mí? ¿Qué es lo que observaría? ¿Qué es lo que escribiría acerca de mí? Es muy importante esto, no tanto porque se trata de un asunto hipotético, sino más bien porque es muy importante lo que los demás ven en nosotros y sobre todo lo que un líder espiritual ve en nosotros. Es importante porque eso habla del impacto que nosotros podemos causar en las demás personas. Esta carta, como hemos visto a lo largo de todos los devocionales basados en la serie de Romanos, revela muchos aspectos teológicos que son ricos en teología, valga la redundancia, para la iglesia. Pero también es una carta rica en instrucciones sobre cómo los creyentes debemos vivir. De hecho, en el devocional pasado, en el de la semana anterior, vimos precisamente acerca del evangelio que perdura y vimos cómo las personas son usadas por Dios para que el evangelio perdure. Una de esas personas es el apóstol Pablo y otros tantos de los colaboradores, pues las personas que son mencionadas en esta carta, de quienes se van mencionando ciertas cosas, básicamente son personas que también participaron de la misión que consiste en dar a conocer el evangelio, es decir, en propagarlo y en conservarlo, mantenerlo y darlo a conocer a todas las personas. Por eso ahora vuelvo al punto. Así como el apóstol Pablo escribió y mencionó cosas muy buenas acerca de personas, como lo hemos visto y lo veremos a continuación, ¿qué es lo que él diría acerca de ti, acerca de tu vida? Bueno, primeramente veamos en el primer punto de este devocional esto. ¿Pablo te elogiaría acaso? ¿Acaso Pablo te elogiaría a ti? ¿Diría cosas muy buenas de ti? ¿Te mencionaría en la lista al final de una de las cartas hablando acerca de ti? Supongamos que él estuviera vivo en estos tiempos y que escribiera una carta a las iglesias que están en tu localidad. Él mencionaría tu nombre como enviándote un saludo y diciendo algo bueno, algo notorio, algo que tú hiciste para hacer posible el progreso del evangelio. Eso es lo que él hace básicamente en los versículos que hemos leído y especialmente en los primeros versículos. Por ejemplo, como leímos en el versículo 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y observa, desde aquí mismo ya comienza. Él menciona y está recomendando a una hermana en la fe, pero comienza a decir cosas lindas, cosas que son básicamente memorables o cosas que son realmente de reconocer de una persona, como lo puedes ver en esta imagen que te muestro a continuación y como muchas otras que también vamos a ver. Puedes tú observar que el apóstol Pablo
hace lo que son menciones concretas de lo que es esta hermana en la fe y algo que es básicamente muy útil para la vida de ella. De ella, por ejemplo, dice que, ahí lo puedes ver y lo puedes leer tú, pero si hay algo que puede recordar la iglesia que se encuentra en Roma, es que el apóstol Pablo, con su autoridad apostólica, mencionó estas cosas buenas de esta hermana en la fe. Siguiendo en la misma línea, dice, saludad a Priscila también y a Aquila. Y dice, mis colaboradores, ahora habla de un matrimonio, mis colaboradores en Cristo Jesús. Así que en el caso de ellos se menciona también esta clase de elogios, les llama mis colaboradores en Cristo Jesús. Por esa razón es que me pregunto y te hago la pregunta a ti, ¿qué es lo que diría? Mira, esto también te lo mostraré en esta otra manera para que lo estemos viendo constantemente, pero aquí está lo que se dice acerca de Priscila y acerca de también Aquila. ¿Qué es lo que diría de ti? Diría el apóstol Pablo que tú eres un colaborador. Ahora, ¿qué es lo que dirían los líderes actuales, los que te conocen a ti en tu iglesia? ¿Qué es lo que se diría o qué es lo que se hablaría de ti? En ese orden de ideas, quiero que tú reflexiones sobre qué es lo que el apóstol Pablo diría, pero quizás siendo más realistas es qué es lo que los líderes de tu iglesia dirían si tuvieran que escribir una carta a la iglesia. Imagínate que un líder espiritual, un guía espiritual, un pastor de la iglesia envía una carta y te conoce, tú eres de la iglesia. ¿Qué es lo que diría si en la carta dice salúdame a y menciona tu nombre? Y luego, ¿qué añadiría sobre esa parte? Eso es muy importante hacerlo, porque aquí puedes ver que estos primeros 15 capítulos de eso tratan, por ejemplo, y podemos irlos viendo de corrido. Aquí en este caso se está mencionando a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Sigamos leyendo de manera fluida los versículos siguientes también. Observa aquí, dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho, no un poquito, ha trabajado mucho entre vosotros. Una hermana que ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Qué cosas lindas son estas que se pueden llegar a decir de nosotros? Dice también, saludad a Andrónico. Y ahí menciona una lista, también menciona a Junías, mis parientes y mis compañeros, observa, de prisiones. Observa que aún para la propagación del evangelio y toda la adversidad que esto puede traer, aún a pesar de esas adversidades, aquí hay personas que aún fueron capaces de ser compañeros del apóstol Pablo en las prisiones. Dice, los cuales son estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo Jesús. ¿Te gustaría que se dijera algo de esto, algo como esto de ti? ¿Qué sentirías si se dijeran cosas como estas de ti? Sería algo realmente muy lindo, no solo por escuchar un elogio, sino simple y sencillamente porque habla de tu aporte y de tu entrega para con el Señor. Y los siguientes versículos en la misma línea, vamos a verlos también, se menciona, por ejemplo, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, y así por el estilo. Vamos a tener también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y menciona también a Estaquis, amado mío, y así por el estilo. También podríamos decir, en este caso, algo también muy bueno sobre estos personajes. Sigamos viendo los siguientes versículos que nos van hablando acerca de esto y vamos a verlos de corrido, porque tú puedes ir examinando después cada una de estas cosas, pero puedes ver casi que son menciones de personajes y cosas bonitas que se dicen de ellos. Dice, saludad también a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y aquí básicamente menciona ya una cantidad de personas, ¿no?, que están allí. Y en la siguiente imagen, pues imagínate, te mostraré en esta imagen cómo es que sería. Digamos, imagínate, en la carta está incluido este grupo de personas que está mencionando el apóstol Pablo, y él menciona algo bueno de cada uno de esos personajes que están allí. Eso es lo que quiero que observemos del impacto que las personas pueden ocasionar
en la vida de una iglesia. Y quiero que observes algo, porque en la lista de los que se está mencionando acá, tú puedes ver que nos está mencionando saludadme al apóstol Pedro, por dar un ejemplo, y a decir cosas lindas de Pedro, que se pueden decir cosas lindas, y Pablo podría decir cosas lindas de Pedro, pero aquí no está mencionando a esos líderes que ya de por sí eran destacados. Está mencionando de miembros de la iglesia, miembros de la comunidad de fe, de quienes el apóstol Pablo ha quedado impactado o impresionado sobre el servicio que ellos han hecho para el Señor, de tal forma que el apóstol Pablo les envía saludos y menciona características muy buenas, muy positivas de estas personas. Eso significa que no necesitas tener una posición de liderazgo elevada para poder hacer algo bueno también para el Señor y para el avance del Evangelio y para el desarrollo también de tu iglesia o de la iglesia como comunidad de fe. Siguiendo en el mismo orden o en la misma línea, por ejemplo, dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y el siguiente versículo dice también: saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y a todos estos no les envía saludos simplemente porque era básicamente, no era por simple educación, era porque estos habían hecho algo que procuraba, que básicamente impactaba la vida del apóstol Pablo. Veamos el segundo aspecto de este devocional directamente ahora, y vamos a ver que precisamente esta pregunta también es importante. Es decir, vimos en el primer punto: ¿daría elogios el apóstol Pablo de ti, o Pablo prevendría a otros sobre tu actitud? Entonces, ¿el apóstol Pablo te elogiaría o el apóstol Pablo prevendría a otros sobre tu actitud? Es decir, advertiría a otros acerca de tu actitud. Porque en este mismo capítulo, que es de despedida, así como mencionó y elogió, así como hace una mención distinguida conjuntamente con el saludo para los hermanos que en especial mencionó, y lo hemos visto en el primer aspecto, así también dice cosas como lo que dice en este versículo, en el 17. Por ejemplo, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, obsérvate, esta es una advertencia, es una prevención. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Claro que aquí está hablando de maestros falsos o de maestros que están enseñando algo diferente al evangelio que ellos habían recibido. Estos pueden llegar a veces a ser parte de la comunidad espiritual, y a veces no se les logra distinguir, no se les logra reconocer, pero sí tienen esta peculiaridad que causan división en la comunidad, causan tropiezo también en contra del avance del evangelio, y nosotros también debemos aprender a fijarnos y a cuidarnos de esa clase de personas dentro de nuestra comunidad. Entonces, aquí, aunque no menciona nombres, pero está la prevención anunciada del apóstol Pablo. Por eso es, ¿qué diría el apóstol Pablo de nosotros? ¿Diría elogios o daría advertencias acerca de nosotros? Diría a la comunidad: ten cuidado con fulano, ten cuidado con mengano. ¿Por qué? Porque causa división, o ten cuidado porque ponen tropiezo al avance del evangelio. Por supuesto que es más lindo, es más hermoso que se digan de nosotros cosas como los elogios, o cosas como lo que el apóstol Pablo recordó, tal como lo vimos en el primer punto del devocional. No que se digan cosas como estas, que podemos llegar a ser capaces de traer tropiezo dentro de la comunidad de fe. Y dice el siguiente versículo: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el problema de esas personas que causan división, que causan tropiezo. No sirven a nuestro Señor Jesucristo, no son instrumentos de nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, a sus propios vientres, que es una manera de decir a sus propios intereses. Y con suaves palabras, es decir, tienen técnicas, suaves palabras y lisonjas, logran engañar a los corazones de los que son ingenuos. Y por esa razón hay que tenerlos en observación, estar atentos
Y también, como ya lo dijo en el versículo anterior, tener cuidado, es más, hasta separarnos de esa clase de personas que ponen tropiezos al Evangelio o que causan división. Nosotros debemos andar atentos a no permitir las divisiones dentro de la iglesia y más bien a cuidarnos de aquel quien promueve divisiones dentro de la iglesia. Quien promueva divisiones dentro de la iglesia, debemos saber que no está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no sirve a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le sirve? Aquí en este versículo dice que sirve a sus propios intereses, dice a sus propios vientres, a sus propios intereses, pero aquí viene algo todavía que es más crítico. Observa lo que dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, ingenuos para el mal es que no tengas interés en el mal. No es que por ingenuidad caíste en el mal, no, que más bien que no tengas ningún interés hacia las cosas malas, no te interese el mal. Por eso hay que ser sabios para lo que es muy bueno, y si se trata del mal, no tener ninguna malicia, no buscar nada que tenga que ver con lo malo, como esas personas que han sido mencionadas en el versículo anterior. Y siguiendo, vamos a llegar al clímax precisamente del problema mayor, del problema que está en el fondo de todo esto. ¿Cuál es ese problema que está en el fondo? Aquí está, dice: y el Dios de paz, mira, no el Dios de división, el Dios de paz aplastará en breve al autor intelectual de las divisiones, al autor intelectual de los obstáculos, al autor intelectual de los problemas de la iglesia, que es Satanás, el adversario. Satanás, el maligno, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y este versículo concluye diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí hay algo bien importante entonces. Nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué diría el apóstol Pablo de mí? ¿Daría elogios? ¿Escribiría elogios, cosas buenas? ¿O lanzaría advertencias sobre mi actitud? Porque tal vez mi actitud causa divisiones, porque tal vez mi actitud pone tropiezos al progreso del Evangelio. Quizá es que una persona no se ha dado cuenta, pero podría estar sirviendo esa persona a sus propios intereses, o esa persona podría estar sirviendo, como resulta al fin de cuentas, a los intereses de Satanás, como lo dice este versículo 20. Entonces nosotros tenemos que elegir de qué lado queremos estar. Y los versículos continúan hablando de, por ejemplo, vuelve a la línea del principio, a Timoteo, mi colaborador. Por ejemplo, el siguiente versículo también dice, dice el secretario que escribió la carta, que funcionó como secretario o como redactor de la carta, dice: yo que escribí la epístola os saludo en el Señor. Ahora, te dije algo en este punto: el peligro de esas personas de las que hay que apartarse, porque causan división y tropiezo. ¿Y por qué? Porque sirven a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque usan la manipulación para lograr sus intereses y al fin de cuentas están sirviendo a Satanás. Y entonces, ¿cuál es el problema? Mira, en el tercer punto vamos a ver esto que es muy importante, precisamente a lo que le debemos prestar mucha atención, y tiene que ver con esto, con la doxología final. ¿Pero qué es esto de la doxología final? Bueno, ¿qué es esto de la doxología? Doxología tiene que ver con la gloria de Dios manifestada en alabanza a Dios, al Dios Trino. Esa es la doxología, y la carta termina con esta doxología, con esta gloria de Dios, o la gloria manifestada a Dios a través de la alabanza al Dios Trino. ¿Y qué es lo que se dice de esta doxología? ¿En qué consiste? Veamos de manera fluida estos versículos. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero os recuerda, ahora dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y añade diciendo: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Por qué terminar de esta manera la carta? Bueno,
porque cualquier cosa que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios. Tu vida debe servir para la gloria de Dios. Entonces, si tú quieres que realmente seas recordada o seas recordado o reconocido como alguien que aportó para el avance del Evangelio, alguien que colaboró con el progreso del Evangelio, tú debes trabajar para la gloria de Dios. Aún el reconocimiento que tú puedas recibir es para la gloria de Dios, y es mucho mejor servir y ser recordado para la gloria de Dios que ser recordado, como se dijo en el punto número 2, como alguien de quien se tiene que advertir porque causa divisiones, porque causa problemas, porque da tropiezo, porque realmente detiene el progreso del Evangelio. Entonces, la pregunta, vuelvo a traerla para ti. ¿Qué diría el apóstol Pablo de ti? ¿Qué escribiría el apóstol Pablo de ti? O si lo quieres y si lo prefieres, mejor, ¿qué diría el pastor de tu iglesia de ti? ¿Qué dirían los líderes de tu iglesia de ti? ¿Qué diría la comunidad de fe, la comunidad espiritual, es decir, la iglesia? ¿Qué diría o qué dice, mejor aún, de ti? ¿Qué es lo que dice de ti? ¿Cuál es el impacto que tú tienes en la vida de aquellos que te conocen en la fe? Por eso te dejo entonces el resumen que dice de la siguiente manera. Ante esta pregunta, ¿qué diría el apóstol Pablo de ti? ¿Acaso Pablo te elogiaría? ¿O acaso Pablo prevendría a otro sobre tu actitud? Y recuerda el tema de la gloria de Dios.